con todos y todas. Sean bienvenidos a este webinar que estará a cargo en esta oportunidad. Contamos con la presencia del docente Gustavo Moreno Hermosa. Él es psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado y un magíster en gerencia social de la Escuela de Graduados por la Pontificia Universidad Católica. Es conciliador extrajudicial, facilitador y mediador. Es expositor y capacitador en análisis y prevención de transformación de conflictos, en negociación de procesos de diálogo para el desarrollo sostenible y la construcción de una cultura de paz. Asimismo, tiene experiencia en la comunicación interpersonal y metodologías de capacitación. Es docente del Diplomado de Transformación de Conflictos Sociales de la Escuela de Posgrado de nuestra Casa de Estudios. Es consultor asociado y director de servicios y capacitación de la Asociación Civil Pro Diálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Antes de dar pase a Gustavo, quiero explicarles la dinámica que tendrá este evento. Tenemos los 30 a 40 primeros minutos que estará a cargo de la ponencia del docente y luego contaremos con 10 minutos para el bloque de preguntas y comentarios que consideren luego de la ponencia del docente. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí. Dejamos el espacio para que tú puedas iniciar tu ponencia. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias a todas las personas presentes. Muy buenas tardes, casi ya muy buenas noches pronto. Mi nombre es Gustavo Moreno. Soy psicólogo de formación y pertenezco a la organización Prodiálogo, que es una asociación civil que trabaja en lo que es la promoción de capacidades y de espacios para el diálogo entre diversos actores y en diversos escenarios, ¿no? Estamos en estos temas desde hace mucho tiempo y es una experiencia y un camino bastante largo en el campo del abordaje y la transformación de los conflictos, ¿no? En donde distintos mecanismos, ¿no? La mediación es uno de ellos y hay muchos otros más, son como vías muy importantes para buscar salidas que sean sostenibles y satisfactorias para ambas partes y sean viables, ¿no? El día de hoy la idea es trabajar el tema de la comunicación no violenta, ¿no? Y, digamos, su importancia en particular en un mecanismo, que es el mecanismo de la mediación, ¿no? Seguramente todos tenemos ya alguna idea y experiencia o contacto con ese mecanismo. E iremos un poco conversando, dialogando, ¿no? Sobre esto y estas vinculaciones, ¿no? El tema de la comunicación, este enfoque particular de la comunicación no violenta y su relación con distintos ámbitos, ¿no? Al final llegaremos al tema de la mediación y cómo la comunicación en general es tan importante en este mecanismo. En realidad lo es en toda interacción, como vamos a ver, ¿no? Y bueno, me gustaría ante todo, digamos, plantear de que si bien hay un espacio al final para poder hacer preguntas o interactuar, ¿no? Quisiera plantearles que más bien tengan toda la libertad de intervenir, de preguntar, de comentar cuando lo crean conveniente, ¿no? En principio yo tengo la posibilidad de observar si alguien levanta la mano, pero en realidad si ustedes quieren intervenir más directamente, a veces puedo yo no verlos, todavía ya estamos un año en esta situación, pero aún aprendiendo de esta plataforma, por ahí que a veces no veo las manitos levantadas, así que si ustedes siéntanse en la libertad de intervenir, de hacerme señalar con sus palabras, ¿no? De que quieren intervenir y yo les doy el espacio, no hay ningún problema. Veamos este encuentro como un intercambio, como un espacio de interacción y de conversación sobre estos temas que se vinculan, ¿no? La comunicación no violenta y los mecanismos, y en particular el mecanismo de la mediación, ¿no? Y bueno, dicho eso, nuevamente les agradezco su presencia, ¿no? Gracias por estar aquí. Solo quisiera saber,
quizás como algo previo, un poco para conocerlos un poco, ¿quiénes de ustedes se dedican a temas vinculados a lo que es el abordaje de conflictos, ¿no? En general, sea preventivo, sea gestión de conflictos, intervención en conflictos? ¿Quiénes quizás levanten la mano simbólicamente o físicamente también, si abren su cámara, para conocer, para saber de ustedes? ¿Quiénes tienen contacto, experiencia en el tema de conflicto? Ujú. Buenas noches, soy Irene Isabel Galvanes Cajadillo. Yo soy Mucho conciliadora gusto. especialista en familia. Ah, qué gusto, Es Irene. por eso que me interesa el tema de la comunicación no violenta. Ajá. Gusto, Irene. Pero Gracias. no, gracias, profesor. Sí, es eso. Conciliadora, entonces. Así Gracias, es. Irene. Excelente. ¿Alguien más tiene experiencia vinculación con el tema de abordar conflictos? Conflictos de distinta naturaleza. Miren la experiencia de Irene, muy focalizada en el tema de familia, ¿no? Como le decía, en nuestra experiencia trabajamos otro tipo de espacios, escenarios de conflictividad social, socioambiental, ¿no? Ah, Cintia es docente en EBR. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia, por compartir, ¿no? Entonces ya vemos que hay un contacto y hay un conocimiento sobre el tema, sobre el tema de conflictos, ¿no? En el grupo, ¿no? Y hay distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, y antes ya de entrar en conversación, eh, fuera de estos escenarios de conflictividad social, socioambiental, que han sido y son las más frecuentes dentro del campo de los conflictos sociales, como Prodiálogo también hemos abordado y participamos en escenarios y abordaje de otra naturaleza, ¿no? Intraorganizacionales muchas veces, ¿no? O de generar espacios donde no necesariamente hay conflictos, pero se buscan atender problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos un proyecto que ya lleva un par de años, que consiste en trabajar con organizaciones culturales comunitarias en ciertas zonas de la ciudad de Lima, ¿no? Y donde la idea es fortalecer a esas organizaciones, especialmente a sus líderes juveniles, para desarrollar capacidades desde el arte, porque son organizaciones culturales, pero con herramientas de diálogo, ¿no? Para trabajar e incidir en problemáticas que ellos consideren importantes en sus zonas, ¿no? Y a través del arte y de generar espacios de diálogo, ¿no? Se puedan promover algún tipo de cambio o transformación gradual a esas problemáticas a través del aporte. Entonces, esto se traduce, además de haber capacitado y estar en constante interacción y trabajo en el fortalecimiento de capacidades de estas organizaciones, donde aprendemos mucho todos, ¿no? Generamos espacios de encuentro donde estas organizaciones y otras organizaciones de sus localidades, ¿no? Conversan sobre el tema, ¿no? Impulsamos que se abran estos espacios de encuentro, ¿no? Van juntas vecinales, van otras organizaciones culturales, se generan espacios para hablar de esas problemáticas y ver iniciativas que se puedan llevarse al gobierno local o en principio en su localidad más reducida, ¿no? Ese tipo de asuntos también trabajamos, ¿no? Porque desde el rol nuestro como Prodiálogo, el propósito o la gran misión es generar capacidades, ¿no? Y generar espacios para buscar consensos sobre diversos temas, ¿no? Sea que le preceda el conflicto o no preceda el conflicto, ¿no? En conflicto, sin conflicto, pero es generar esos espacios y esas capacidades para eh, encontrarse, buscarse, identificar puntos de encuentro, ir por los consensos. Eso es un poco la gran misión, porque nosotros pretendemos desde la lógica de nuestra organización eh, poner nuestro granito de arena en lo que es la construcción de paz en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, generar estas habilidades, estas visiones mucho más amplias y que buscan el mutuo beneficio y una mirada de mediano y largo plazo para resolver las problemáticas, es algo que va a redundar mucho en la cultura de paz, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra mirada, ¿no? Y bueno, y en ese camino, plagado de experiencia en lo que es conciliación extrajudicial también, en un momento hace muchos años, como Irene,
quizás no en el campo de familia, pero sí en otras materias. Pasamos también por el tema de capacitar en negociación, en ser mediadores, ¿no? A veces aún lo somos y hoy estamos promoviendo incluso un espacio de mediación online desde ProDiálogo, ¿no? También pues transitamos por la ruta de la facilitación de procesos de diálogo, ¿no? Y al margen del transitar en la ruta profesional y transitar al mismo tiempo por nuestra ruta personal, pues fuimos tomando conciencia de la importancia dentro de la interacción humana en general, ¿no? De cómo compartimos los mensajes, ¿no? De cómo nos decimos las cosas, ¿no? De cómo y en qué momento planteamos ideas, de cómo expresamos emociones, de cómo proponemos, de cómo nos quejamos, ¿no? La interacción como un elemento central en toda interacción humana, ¿no? Y en ese proceso de interacción, pues la comunicación es fundamental, ¿no? Entendiendo la comunicación como ese proceso de intercambio de mensajes que llegan y fluctúan entre las personas o el grupo de personas presentes de manera casi automática y en distintos canales, ¿no? Donde la palabra es solo un canal, ¿no? Muy importante, pero es solo uno, ¿no? Entra el contexto mismo como un canal de comunicación, entra toda la dimensión no verbal, ¿no? Que va desde la gestualidad facial, el movimiento de las manos, la postura, la distancia física y una serie de elementos, ¿no? La parte paraverbal que tiene que ver con el tono de voz, el ritmo de la voz. Entonces, es un proceso complejo, pero muy relevante, ¿no? Y quizás es tan obvia esta conclusión, ¿no? Que en su obviedad solemos perderla de vista, ¿no? Y nos lleva a que cuando estamos en situaciones concretas de disputas, de conflictos, de situaciones que abordar, que resolver, sin que esto obviamente esté mal, pero puede traer sus restricciones, nos centramos bastante en la materia misma, ¿no? En los asuntos, en la parte más sustantiva del conflicto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si el conflicto tiene que ver con una delimitación entre dos comunidades, ¿no? Nos centramos demasiado en entender ese detalle más técnico, más geográfico, ¿no? Y a veces no significa que perdamos de vista al 100%, pero a veces podemos perder de vista una dimensión que va un poco más allá de lo estrictamente sustantivo, que es la delimitación. ¿Cuál es esa dimensión? Una dimensión más relacional, ¿no? Que tiene que ver con cómo las personas se sienten ante esa situación, cómo las personas perciben al otro, ¿no? Cómo las personas se perciben ante el otro, ¿no? Cómo las personas entienden el problema que está detrás, un tema importante porque uno puede decir desde afuera, bueno, este es un tema limítrofe, ¿no? Pero lo que cada una de las partes o actores involucrados en esa situación, esa interpretación de lo limítrofe o los límites o los linderos, como queramos señalarlo, decirlo, puede significar cosas muy distintas, ¿no? Y a veces podemos perder de vista la importancia de esas diferencias en significar las cosas, ¿no? En significar los hechos, ¿no? Por eso es una dimensión tan importante este aspecto más de lo relacional y que tiene que ver incluso también con otras variables muy importantes en lo relacional, ¿no? Porque a partir de todo esto se van construyendo, se van fortaleciendo o afectando los niveles de confianza, ¿no? Que deben haber entre dos o más actores, ¿no? Porque fíjense, si es que buscamos construir consensos, llegar a acuerdos, promover visiones comunes respecto a un problema o una problemática mayor, pues necesitamos mínimamente creer que ese otro actor u otros actores son capaces de embarcarse con nosotros en ese esfuerzo, de que lo que acordemos aquí lo vamos a cumplir, ¿no? De que ambos podemos y estamos en la capacidad de hacer las cosas y de ir generando avances, ¿no? Y eso que estoy diciendo tiene que ver con eso, con los niveles de confianza, ¿no? Entonces, fíjense, este conjunto de cosas son aspectos que hay que ir construyendo en el camino, ¿no? Un proceso de búsqueda de consensos o de resolución o transformación de conflictos a través del mecanismo que escojamos,
una mesa de diálogo, una mesa de un espacio de mediación, etcétera, requiere ir pensando en estos elementos más subjetivos como condiciones para que el espacio funcione, ¿no? Y no solamente centrarnos en la parte más sustantiva o hasta técnica del asunto, que es fundamental, hay que entenderla, hay que conocerla, hay que desmenuzarla y a la vez verla como un elemento más, junto con otros que quizás hasta la preceden, que tienen que ver con esta subjetividad. Y ahí pues entra el tema comunicacional, porque las confianzas y desconfianzas, ¿no? Las percepciones que tenemos del otro o que tenemos de nosotros mismos o que creemos que el otro tiene de nosotros y todos estos elementos que estamos conversando ahora que son tan importantes en un proceso de abordaje de conflictos, se van gestando y se van dando en la medida como intercambiamos los mensajes con el otro u otros, ¿no? La comunicación es un elemento central para construir relación, para construir grupo, para construir familia, para construir comunidad, ¿no? Y parte de momentos y situaciones súper cotidianas, ¿no? Porque empezamos a sembrar familia y comunidad, grupo, desde la manera como retroalimentamos a alguien, desde la manera como saludamos a alguien, desde la manera como expresamos a alguien lo que pensamos o sentimos respecto a una acción de esa persona, ¿no? Y estoy pensando de repente en alguien con quien convivo, pero de ahí puede repetirse lo mismo con un vecino, o otra persona en el trabajo, o una persona en un espacio de diálogo en el que participemos, ¿no? Esa forma como intercambiamos, como transmitimos mensajes, como llevamos hacia afuera nuestros contenidos, que tienen que ver no solo con recuerdos de hechos o información o data dura, sino también con percepciones, visiones, preocupaciones, estados de ánimo personales, etcétera, influye mucho en esa interacción. Entonces, puede sonar aparatoso, pero en realidad no lo es tanto, es real y no tiene que ser visto como algo, como un peso, ¿no? Como una mochila pesada, pero es real, que vamos construyendo relación y vamos construyendo comunidad en cada instante que interactuamos con alguien, ¿no? Por más mínimo, corto, breve que sea ese momento de interacción, ¿no? Por eso es tan importante prestar atención a esos momentos y es tan importante la comunicación como proceso, ¿no? de intercambio, ¿no? Cuando hablamos de diálogo, cuando hablamos de resolver conflictos, estamos hablando de un conjunto de momentos entre los diversos actores donde intercambian mensajes para llegar a algo, ¿no? Entonces la forma como intercambian esos mensajes es fundamental para lograr el objetivo, ¿no? Y para construir lo que se quiera construir, ¿no? Grupo, comunidad, consenso, acción solidaria conjunta, etcétera, lo que se desee lograr, ¿no? Y eso nos lleva pues al tema de la comunicación. Y el tema de la comunicación preexiste a estos mecanismos en los que estamos pensando, ¿no? Nos comunicamos desde que nacemos, nos comunicamos desde nuestros primeros momentos, ¿no? Sin palabras al inicio, ¿no? Y fíjense cómo la palabra, que se vuelve tan protagónica en etapas, bueno, obviamente en nuestra especie, pero en etapas, en la mayor parte de nuestra vida, y quizás en el mundo adulto existe la creencia no tan consciente de que en verdad pues lo más importante es cómo decimos las cosas, ¿no? O qué decimos, ¿no? Pues sí y no, ¿no? También es importante la forma en que lo decimos, los momentos en que lo decimos, los contextos, ¿no? Todo eso es algo fundamental. Entonces, pensar en abordar conflictos, sea el mecanismo que usemos, nos debe llevar a pensar, a retrotraernos y pensar en cómo nos comunicamos, ¿no? Y eso es ese es un gran punto, ¿no? Ese es un gran tema de reflexión, porque como ya estamos viendo, ¿no? La comunicación como proceso es súper compleja, ¿no? Solo pensemos en el caso de los malos entendidos, ¿no? Recuerdan esa típica dinámica del teléfono malogrado, ¿no? Trabajar con grupos grandes donde primero
en dos extremos, una persona da un mensaje X, ¿no? Que el otro lo tiene que reproducir, hacia el otro, hasta llenar la línea, y se compara el mensaje inicial con el mensaje final y tienden a haber distorsiones, ¿no? Fíjense si una dinámica como esa se observa ese fenómeno, pues de hecho ese fenómeno existe en la vida cotidiana, ¿no? Y muchos otros aspectos que nos hacen ver la necesidad de ser muy observadores y muy cuidadosos en la forma como nos comunicamos, ¿no? Cotidianamente y en particular si estamos en un espacio donde buscamos abordar conflictos, ¿no? Y lo interesante de este tema de la comunicación y muchos temas vinculados al abordaje de conflictos es que sus pautas, su enfoque y sus herramientas, ¿no? Sus técnicas pueden utilizarse en todo proceso de interacción humana, ¿no? Como les decía, con o sin conflicto, ¿no? Y eso es lo interesante, y esa es además una gran ventaja en el sentido de que las herramientas que podemos usar para abordar conflictos, podemos usarlas y practicarlas en todo momento. Podemos ponerlas en práctica en cada interacción, ¿no? En cada instante, ¿no? En contexto familiar como el nuestro en este momento, espacio laboral, ¿no? Y ese es un hallazgo también bastante obvio, ¿no? Pero que es importante resaltarlo porque tiene una implicancia práctica y de visión muy, muy importante, ¿no? Es decir, el abordar conflictos, ¿no? Y las técnicas o pautas que requiero para abordarlos no son cosas ajenas al día a día, ¿no? Y son pautas, técnicas, herramientas, como queramos llamarlo, y yo prefiero verlo como enfoques también, porque son enfoques también, es una forma de ver el mundo también, que puedo plasmarlo día a día, con cada persona con la que interactúo. Entonces, si alguien se acerca a estos temas y a estas herramientas, estos mecanismos, ¿no? Preocupado con buscar momentos y espacios para poder aplicarlo y creer que de repente estamos ajenos a muchos de estos episodios conflictivos o no ocurren siempre como para poder ponerlo en práctica, bueno, ya les digo, no es necesario que tengamos episodios de esa naturaleza para poder poner en práctica las pautas y herramientas de que desde la comunicación se utilizan en estos mecanismos, ¿no? Podemos ponerlo en práctica todos los días, ¿no? En todo escenario. Y eso es una buena noticia en este sentido, ¿no? En el sentido de la práctica, ¿no? En el sentido de poder utilizar esto, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de comunicación no violenta, que es un enfoque muy particular de la comunicación, ¿no? Estamos hablando de una perspectiva en donde se centra en un deseo previo, voluntario y consciente de actuar sin generar violencia, ¿no? Y aquí el término violencia se amplía un poco, ¿no? Porque desde la lógica que plantea este enfoque, ¿no? Que es principalmente propuesto por un colega psicólogo ya fallecido, norteamericano, llamado Marshall Rosenberg, ¿no? La idea es que la violencia implica cualquier situación que de alguna manera nos aleja de nuestra compasión natural por cuidar al otro, ¿no? Es una mirada dentro de todo peculiar, ¿no? Y que implica que en la medida que buscamos cuidar al otro y cuidar la relación, ¿no? El producto de esa actitud de cuidado tendría que ser una comunicación que no daña, una comunicación que no impacta, una comunicación que ayuda y construye, ¿no? Es como que la no violencia es entendida como esa natural compasión, ¿no? De renunciar a generar daño, ¿no? Y este enfoque nos permite percibir que a veces la violencia o las acciones o el impacto negativo de lo que decimos o hacemos en el otro puede ser hasta involuntario, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si un elemento central en la
en la comunicación no violenta tiene que ver con este deseo consciente de no generar daño, sino más bien de generar conciencia mutua, empatía, atención profunda, etcétera, ¿no? Entonces, hay gestos que son muy cotidianos que, que pueden generar el efecto inverso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo muy común, las comparaciones, ¿no? Hay varias partes en sus distintos textos en donde Rosenberg subraya el carácter violento que en determinados contextos puede tener comparar a otro, ¿no? Y bueno, hay ejemplos muy cotidianos, sin ir a la conflictividad social, vamos a situaciones cotidianas, ¿no? Y creo que es algo de lo que quizás todos ustedes han podido observar a lo largo de su experiencia, ¿no? Lo duro que puede ser para un hijo sentirse comparado, ¿no? Con su hermano, ¿no? Por sus padres, ¿no? Lo complejo. O por un maestro comparado con un compañero suyo, ¿no? La comparación, estoy poniéndolo como ejemplo de lo que plantea Rosenberg con esto, que puede ser una cuestión hasta anecdótica y cotidiana, tiene un impacto en la perspectiva de uno mismo que puede ser, en función del contexto, muy dura, muy nociva y por tanto violenta, porque al hacerlo no estamos cuidando a esta otra persona. Y la idea del cuidado, ojo, no es un cuidado pues de benevolencia pura, simplemente porque somos buenas personas, ¿no? Y tenemos que cuidar al otro. Claro que hay eso, pero es un cuidado también de la relación, ¿no? Cuidar al otro es cuidar la relación, y cuidar la relación es cuidar la armonía, y cuidar la comunidad, cuidar los emprendimientos conjuntos, ¿no? La sociedad, el entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, que tiene un lado benévolo, pero también tiene un lado pragmático, ¿no? El cuidado es un elemento central, y la comunicación que busca cuidado tiene de base, esa idea es la que está en la base de este enfoque de comunicación no violenta. Y las comparaciones pueden, en muchos momentos, no cuidar al otro, dependiendo del contexto y la forma en que se dan, ¿no? Y bueno, ahí quizás los invito a que personalmente piensen en situaciones de su experiencia, no necesariamente porque les haya pasado a ustedes, pero quizás porque lo han observado, en donde estas situaciones de comparación realmente no tienen este efecto de cuidado, ¿no? que planteamos en este enfoque, ¿no? Ese es un tema muy importante de esta perspectiva, ¿no? El cuidado del otro, que implica cuidar la relación. Y cuidar la relación, obviamente, hay todo un enfoque humanista detrás, ¿no? Que tiene un componente de benevolencia, como dije hace un momento, por poner algún tipo de etiqueta, y que tiene también un elemento de pragmatismo en términos de relaciones, ¿no? Porque sin estos cuidados es difícil que construyamos relación y por lo tanto vínculos y comunidades y grupos y toda esta pirámide fundamental para la interacción, ¿no? Entre las personas y las organizaciones, ¿no? Y quiero subrayar eso, aunque parezca anecdótico, cuando digo no es solamente una actitud benevolente, porque en todo este tiempo que tenemos de trabajar estos temas, no solo en la práctica, en los procesos, sino también en procesos de capacitación, ¿no? Hay una percepción que surge muy rápidamente, ¿no? En contra de esta perspectiva y que versa más o menos así, ¿no? Nosotros, digamos, no siempre tenemos que actuar como buenas personas, ¿no? Además, ¿por qué tenemos que ser buenitos, ¿no? Para plantear las cosas? A veces hay que decir las cosas con dureza, ¿no? Hay que decir las cosas directo y hay que decir las cosas claras, ¿no? A esos enfoques, ¿no? Y fíjense que estamos de acuerdo. En realidad, incluso para quienes ya conocen algo de estos temas, cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de eso, ¿no? Una comunicación asertiva es una comunicación oportuna, clara, ¿no? Directa, pero al mismo tiempo respetuosa, ¿no? No etiquetadora, y que se centra en las situaciones concretas que uno busca señalar, cambiar, modificar, transformar, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Quizás existe toda esta idea en muchas
personas aún y en muchas instituciones de que comunicarse de esta forma no va con ciertos escenarios, ¿no? Y en realidad desde nuestra experiencia les podemos decir que en realidad comunicarse constructivamente o no violentamente funciona en todo escenario, ¿no? Y en las negociaciones más duras, ¿no? E incluso, fíjense que Rosenberg, ¿no? Puso en práctica su enfoque en escenarios de conflicto violento, de conflicto armado, ¿no? En distintos países, ¿no? De distintos continentes, ¿no? Entonces, pero fíjense, ahí estamos topándonos con una, no sé si llamarlo mito, pero con una idea, una percepción, ¿no? Y vamos a toparnos también con muchas percepciones en nuestra sociedad que pueden a veces hacer difícil la comunicación, ¿no? Y una percepción tiene que ver con cierto, quizás me equivoco en el verbo, ¿no? Pero por el momento voy a utilizar este verbo, como que se denosta a veces a la expresión emocional, ¿no? Como que no se le da a la expresión emocional siempre el espacio que sabemos y quienes estamos en temas de conflicto entendemos perfectamente, tiene, ¿no? Hay muchos conflictos que no se, incluso pueden iniciar a procesarse, a empezar a trabajarse, porque aún no se han realizado acciones que ayuden a que las partes sientan contención emocional, manejen sus emociones inicialmente, bajen las tensiones, para luego entrar en un plano mínimamente racional que permita entrar en las problemáticas, en los temas de fondo, ¿no? Entonces, el tema emocional es fundamental siempre y en todo, ¿no? En los conflictos de todo tipo, de todo espacio y toda naturaleza. Pero vamos a encontrarnos con ciertas actitudes donde a veces la expresividad emocional no es vista como relevante o incluso no es bien entendida ni bien vista, ¿no? Ese es un punto clave, ¿no? Este enfoque más bien resalta la importancia de la expresión emocional, la importancia de expresar claramente lo que uno siente y de ser capaz también de poder detectar o invitar al otro a expresar lo que uno siente, ¿no? Y en un proceso de diálogo esto es necesario, ¿no? Quizás fluye de una manera más espontánea, quizás fluye en un contexto un poco más complejo, quizás fluye con volumen de voz muy alto, ¿no? Y en contextos de mucha tensión, pero ese espacio se tiene que dar, ¿no? Donde las personas puedan decir y las instituciones o sus representantes decir cómo se sintieron ante los episodios que nos traen aquí, ¿no? Cómo se sienten frente a las personas con las que aquí estamos, ¿no? ¿Qué esperan de todo esto, ¿no? Todo ese espacio, todo ese momento de expresar, quizás es un momento en donde aún no se están tocando los temas de fondo, ¿no? Los temas de agenda, por decirlo así, pero que son un requisito fundamental desde nuestra experiencia y desde este enfoque para empezar a trabajar ya más sostenidamente y con más condiciones, ¿no? Los temas de fondo, ¿no? Entonces, el enfoque de comunicación no violenta resalta mucho esto. Es fundamental para esto el dar espacio a la expresión emocional propia y de los otros, ¿no? Es fundamental. Y bueno, y quiero dejar una idea antes de poder escucharlos, ¿no? Muy sencilla, ¿no? En el tema de comunicación no violenta, es clave la forma como nos expresamos, ¿no? Y para lograr todos estos impactos de cuidado, pero también de expresión, de lo que uno siente, Rosenberg plantea que en una interacción en donde uno plantea algo, ¿no? A otro u otros, ¿no? Hay como 4 momentos o como 4 componentes que se deben considerar en esa interacción y en ese y esos mensajes, ¿no? Esos 4 componentes tienen que ver con, bueno, un primero tiene que ver con el componente que él llama observación. ¿A qué se refiere la observación? Bueno, primero se refiere a que como personas tenemos muy claro el contexto, el momento y las acciones puntuales de los otros y del lugar que nos impactan, positivo o negativamente. Tenemos muy claro qué del entorno nos hace sentir como nos sentimos. Tenemos la suficiente capacidad de distinguir, ¿no? ¿Qué cosas hacen que hoy, en este instante, me pueda sentir o tranquilo, o inquieto,
o preocupado, o triste, ¿no? Tengo muy claro eso, ¿no? Eso es algo fundamental para Rosenberg, ¿no? Y algo clave es que no solamente tengo claro qué me está generando, cómo me siento, sino que además soy capaz de describir eso. Soy capaz de describirlo, no de etiquetarlo, sino de describirlo. Por ejemplo, soy capaz de decir que en tal día y en tal ocasión me hizo sentir muy incómodo y bastante fastidiado, ¿no? Que una reunión se iniciara con 20 minutos de retraso. Soy capaz de decir eso, observando, ¿se dan cuenta? Esa es observación, o sea, describir algo del escenario que me genera un impacto. En este caso, estoy describiendo una vivencia negativa. También podría hacer lo mismo con una vivencia emocional positiva, ¿no? Claro, en los conflictos son más frecuentes las otras, la tensión, la preocupación. Pero fíjense cómo es eso, he descrito la situación, la he descrito, no la he etiquetado. La observación tiene que ver con describir y no etiquetar. Si lo hubiera etiquetado, ¿qué diría? Diría, yo me he sentido así porque hay una serie de personas irresponsables que no cumplen con sus obligaciones, ¿ya? Desde la perspectiva de Rosenberg, ahí no estoy, digamos, el componente de observación no se está dando tal cual, porque la observación se da cuando yo ato la acción misma descriptivamente con cómo me siento, no con una etiqueta, ¿no? Entonces, en vez de decir, son estos seres irresponsables y poco profesionales los que me hacen sentir así, ¿no? Yo digo, realmente me incomodó mucho en ese momento este retraso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Observación tiene que ver con eso, ¿no? Y sentimiento también es el segundo componente, que de alguna manera está inmerso en la observación, ¿no? Es tener muy claro qué es lo que siento, ¿no? No basta con decir me siento mal, ¿no? Rosenberg habla de la importancia de tener una suerte de diccionario de las emociones, él lo dice así. Que en buena cuenta no se refiere a un diccionario de estricto sentido, pero sí que es muy importante que tengamos la capacidad de ponerle un nombre a lo que sentimos, ¿no? En donde decir simplemente me siento bien o me siento mal, ¿no? Es insuficiente porque no nos ayuda a comprender realmente lo que pasa por nosotros, ni ayuda a que el otro realmente entienda cómo su acción nos está impactando, ¿no? Entonces, generar ese diccionario de emociones es clave, ¿no? Y decir, como en el ejemplo que puse, ¿no? Realmente me molestó, ¿no? Y me preocupó, ¿no? Tal retraso, ¿no? De tales personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de tal contexto. Es muy claro ahí la descripción del sentimiento. Entonces, de la emoción en este caso, ¿no? Entonces, para Rosenberg, observación y sentimiento son claves, ¿no? Pero quedan dos elementos más, ¿no? Con lo que cierro esta parte, ¿no? La expresión de las necesidades, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que uno requiere en esa situación y que lamentablemente en esa situación no se está dando para el caso de este ejemplo negativo, ¿no? Quizás en este ejemplo que les he puesto, lo que yo necesitaba era puntualidad, cumplimiento, avanzar a tiempo. Entonces yo podría decir, cuando hubo este retraso, la observación, yo me sentí bastante preocupado y disgustado, sentimiento, porque quería que cumplamos lo que acordamos, necesidad, ¿no? Ese es el tercer elemento, la necesidad. Y el cuarto elemento es la petición, que es, en buena cuenta, como dice Rosenberg, una propuesta de cambio, donde el otro debe saber qué me gustaría que ocurriera hacia el futuro en situaciones similares. Entonces, el cuarto elemento podría ser, y me gustaría que lo que acordamos se cumpla, que las horas que acordamos se cumplan, ¿no? Esa sería mi petición, y ahí están los cuatro elementos: observación, sentimiento, necesidades y petición, ¿no? En la práctica esto se puede lograr, ¿no? Y en los espacios de interacción es fundamental seguir esta lógica, ¿no? Y la idea también es que veamos la forma de invitar a nuestro interlocutor, de ver la manera de invitar a nuestro interlocutor de que también nos dé información en esos cuatro aspectos, ¿no? Para eso hay una serie de pautas de interacción, de técnicas que se pueden utilizar para generar eso. Y como ven, esto no es magia ni se logra de la noche a la mañana, es un
esfuerzo constante, es una práctica regular, ¿no? No se logra de manera mágica como si simplemente utilizar la técnica o decir algo y ya resolviera todo, pero va creando las condiciones para cambiar finalmente la forma en que interactuamos y que nos intercambiamos los mensajes, ¿no? Ese es un elemento clave. Y se imaginarán si esto es así de clave en una interacción, digamos, horizontal entre dos personas, ¿no? En casa, en la calle, en el espacio laboral, que ahora se ha reducido a este espacio, a esta plataforma online. Imagínense pues, la importancia pues en escenarios, ¿no? En escenarios como los de un espacio de mediación o un espacio de diálogo, ¿no? Fundamental, allí también comunicarse. Y si somos nosotros los mediadores, somos los terceros, ahí tenemos un rol clave también. No solo de nosotros comunicarnos de esta manera, sino utilizar técnicas para promover y recoger los contenidos de las personas con las que estamos trabajando, con las que estamos mediando, para también generar estas formas de comunicación, invitarlos a usarlas. Hay una forma de hacerlo también en el proceso, ¿no? En la mediación es fundamental, ¿no? Y bueno, voy a dejarlo allí, voy a cerrar por el momento, han pasado muchos minutos, me disculpen la extensión, y sí decirles que la aplicación de la comunicación no violenta es muy amplia, ¿no? Puede utilizarse en distintos ámbitos y escenarios, ¿no? Como dije, se da en las relaciones cotidianas, ¿no? Se puede dar en las relaciones cotidianas, ¿no? Con familia, relaciones de pareja, ¿no? Vecinales, etcétera, ¿no? En la escuela, en las instituciones educativas, en las organizaciones, ¿no? En las organizaciones, en las instituciones. Se aplica también esta forma de comunicación en terapia, en asesoramiento, en acompañamiento socioemocional, que es una línea de acción muy frecuente ahora, en la que también en ProDiálogo estamos, a raíz de la pandemia, trabajando, brindando acompañamiento socioemocional, en las negociaciones, ¿no? En los procesos de diálogo, en las mediaciones, ¿no? En los espacios de concertación. Hay muchos escenarios y ámbitos donde puede aplicarse esta forma de comunicación, ¿no? Eso es lo que podría por el momento comentarles. Les agradezco su tiempo y su escucha. Y más bien, si tuvieran algún comentario, algo que compartir, algo que preguntar, algo que compartir con todos los aquí presentes, con todo gusto nos escuchamos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Irene? ¿Qué tal? Yo quisiera saber, tanto la mediación como la conciliación son medios alternativos de solución de conflictos. Y mi inquietud es, si se quiere, ¿cuál es la diferencia? Porque veo que la propuesta que usted está haciendo sirve para ambos, ¿no? Sí. Pero en el campo de acciones quisiera saber, por favor, ¿y dónde es que uno se puede capacitar para ser mediadora? Muy buena pregunta. A ver, primero con la diferencia entre ambos, ¿no? Hay dos planos de diferencia. Hay una diferencia más entre medio, no teórica, pero medio conceptual, ¿no? Tiene una dimensión práctica, pero en esencia es conceptual. Y hay una diferencia que tiene que ver con cómo se operativizan esos mecanismos en los países. En la primera, ¿no? La diferencia está que para algunos teóricos, algunos especialistas en el tema, la diferencia es que, a ver, primero son similares, ¿no? Y la diferencia está en que en la mediación, según estos teóricos, el espacio que el tercero le da a las partes es mucho mayor, en el sentido de que propone menos, digamos, ¿no? O no propone opciones, ¿no? Su trabajo está bastante centrado en manejar la interacción, en ayudar a manejar las emociones de las partes, en ayudar a identificar los problemas, en canalizar el intercambio de ideas, en hacer la lluvia de ideas u otras técnicas que las hay para buscar soluciones, ¿no? Etcétera. Todo lo que, ¿no? Y que en la conciliación, más bien,
allí el tercero sí puede tener más posibilidad de aportar, de proponer, ¿no? Sin que eso obviamente implique que lo que propone el mediador sea algo que las partes tengan que seguir, ¿no? No, las partes son las que finalmente deciden, pero digamos, según estos teóricos, el conciliador propone, ¿no? El mediador no propone, se dedica más bien al proceso mismo de manejar la interacción, de facilitarla, como se dice, ¿no? Y la otra es cómo se usan y cómo se nombran y cómo se regulan estos mecanismos en los distintos países, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, normativamente hablando, se habla más de conciliación, ¿no es cierto? Existe la conciliación extrajudicial, hay una conciliación judicial, creo aún, y hay una serie de pautas y normas que a pesar incluso de ser, por su naturaleza, mecanismos bastante flexibles, igual la normatividad le da ciertas pautas formales que hay que seguir, ¿no? Como por ejemplo, estar acreditado, seguir una formación, para ser conciliador me refiero, ¿no? Se hacen las conciliaciones solo desde un centro de conciliación, hay todo un procedimiento para la invitación o convocatoria, hay plazos, hay días, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay ciertas formalidades, ¿no? La mediación, ¿no? La mediación que se puede aplicar en el Perú, y de hecho hay organizaciones, personas, individuos que por motus propio lo hacen, ¿no? Es lo mismo, pero sin esa formalidad, ¿no? Donde prevalece la voluntad de las partes, ¿no? Por llegar a un acuerdo, ¿no? Y por cumplirlo. Y ya si quisieran darle cierto peso legal o formal a ese acuerdo de mediación, bueno, siempre hay fórmulas que los abogados, mucho mejor que yo, pueden conocer para darle un peso formal a un acuerdo que han alcanzado a través de una mediación, ¿no? Pero lo importante allí es que existe la voluntad de las partes por, por regular entre ellas mismas esa situación, por llegar a un mutuo acuerdo entre ellas, ¿no? Y por cumplir lo que mutuamente convenga, ¿no? Eso esa es la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les comenté hace un momento que nosotros desde ProDiálogo estamos empezando a promover un servicio que se llama ODR, que es, bueno, está en inglés porque nos hemos unido a una entidad latinoamericana que se llama ODR Latinoamérica, que significa Online Dispute Resolution, ¿no? Y que en buena cuenta es un servicio de mediación, pero virtual, ¿no? O sea, por esta vía, ¿no? Claro, también hacemos capacitación y mediación y principalmente el servicio en sí de mediación, ¿no? Dirigido a distintas entidades, pero básicamente, bueno, hay empresas las que acuden y solicitan estos servicios, ¿no? Y siempre hay formas que en el proceso de mediación las partes se acuerdan para darle un mayor peso a ese documento, a ese acuerdo, si es que ellos deciden hacerlo así. Pero en realidad el punto de partida es el deseo y voluntad por acordar, ¿no? Y el trabajo del tercero mediador, en este caso, en esta plataforma online, es básicamente ayudar a que lleguen a ese acuerdo, ¿no? De la mejor manera posible, de la manera más satisfactoria y que sea el acuerdo más viable y más sostenible en el tiempo, ¿no? Esa es la idea y la diferencia, ¿no? ¿Y qué espacios hay para la mediación? Bueno, en ODR hacemos la mediación. Hay muchos espacios, muchas escuelas, incluso, bueno, ahora lo online nos abre muchas opciones, ¿no? Hay muchas escuelas latinoamericanas que ven estos temas, ¿no? Con bastante experiencia, ¿no? Sería cuestión de repente poder compartirles, quizás a través de Vanessa, de la Ruiz, alguno de esos enlaces, yo podría enviarles para que ustedes tengan esa información, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias, muy amable. No, a usted, Irene, gracias. No sé si hay preguntas o comentarios Gustavo. simplemente. Sí, Sí, Vanessa. nos hacen llegar unas preguntas. Úrsula Sí. dice, muchas veces otras personas no reaccionan de buena manera cuando una Ujú. persona le hace una crítica constructiva.
¿Qué debemos hacer en ese sentido? Muy bien, esa es una gran pregunta, incluso aplicable a cualquier interacción, ¿no? No necesariamente a un proceso de diálogo o mediación, que se puede dar ahí también, ¿no? Pero se puede dar en una interacción cotidiana, ¿no? Con nuestro familiar, con un amigo, etcétera. Esa es una muy buena pregunta. Desde la lógica de la comunicación no violenta, el propósito, como les dije hace un inicio, es siempre cuidar, ¿no? Cuidar no solo a la persona, sino nos estamos cuidando también nosotros cuando evitamos hacer una descarga, digamos, poco constructiva de nuestra energía y nuestras emociones, ¿no? Y estamos cuidando la relación también, ¿no? En esos casos, si es que la persona es muy renuente a escuchar y si es que adopta, digamos, ya términos y acciones un poco fuera de foco, ¿no? O agresivos, de repente cortar, ¿no? Decir claramente de que vamos a continuar esto en otro momento, que como están las cosas, no podemos continuar y simplemente irnos, ¿no? Pero si ese no es el caso aún, ¿no? Si simplemente muestra su disgusto porque, y nos dice, oye, pero ¿por qué me dices eso? Y algo así, puedo utilizando las mismas técnicas, o sea, decirle, ¿no? El por qué le he dicho eso, ¿no? Y cómo me he sentido yo para tener que decirle eso, ¿no? Para hacerle esa observación, esa crítica, ¿no? Si va captando y va cambiando, excelente. Si se va posicionando y van subiendo las tensiones, pues volvemos al caso inicial que les dije, ¿no? De que, bueno, quizás digamos que ese no es el momento y que podemos continuar en otro momento, que podemos continuar después, ¿no? La idea siempre es cuidar y cuidarnos, ¿no? Cuidar y cuidarnos. Así como lo que hacemos frente al virus, igual, lo mismo, hay que cuidar y cuidarnos, ¿no? Y en ocasiones para cuidar y cuidarnos, muchas veces es conveniente dejar la conversación para otro momento, ¿no? Uh-huh. Es así, ¿no? Uh-huh. Ahí Sandra, plantea Sandra, ¿no? sí, ¿Qué hacemos en una situación de conflicto donde el conciliador quiere llegar a una solución, pero la parte no quiere ceder para solucionar el conflicto? ¿Qué hacemos o qué puede hacer el conciliador para un buen acuerdo entre las partes? Es una situación muy frecuente, ¿no? Hay varias técnicas para eso, pero lo clave aquí es, primero, entender nosotros como terceros, ¿no? Conciliador o mediador, ¿no? Facilitador, entender qué hay detrás de ese rechazo a estas opciones de solución, ¿no? Cuáles son las preocupaciones detrás, qué está ocurriendo, ¿no? Entonces ahí puedo recurrir a técnicas como las reuniones por separado, ¿no? Pedir un momento de corte y conversar eh, con ese actor, esa persona, para saber qué está pasando. Ahora, como por una cuestión de equidad, ¿no? Cuando uno utiliza esta técnica, la recomendación es que se tengan reuniones por separado con todas las partes, ¿no? Con las 2 o 3 partes, si son más, ¿no? Para mantener esta imagen de equidad, esta imagen de imparcialidad, ¿no? Porque además, cuando tenemos una reunión por separado solo con una de las partes, ¿no? Estamos transmitiendo sin querer el mensaje de que nos reunimos con ella porque esa es la persona problemática, ¿no? Entonces, la idea no es eso, ¿no? Nuevamente, en la lógica de cuidar y cuidarnos, ¿no? Es conversar con todos, ¿no? Pero en la conversación con esta persona, explorar qué es lo que está pasando y preguntar directamente, cuéntenos qué le preocupa de esta solución, qué es lo que eh, no termina digamos, de parecerle positivo de esta opción. Y escuchar, ¿no? Y escuchar y ver qué nos dice, ¿no? Y en función a eso evaluaremos, ¿no? Si es una preocupación válida, pero que requería un espacio de expresión, pues esa reunión por separado de repente ayuda a liberar las preocupaciones y continuar la reunión, ¿no? Si hay más cosas, ¿no? De repente esta agenda oculta, ¿no? Y la persona más bien se cierra en sus posiciones, no tiene en el fondo voluntad, pues nosotros ahí lo descubriremos y ahí veremos si podemos continuar o concluimos todo o continuamos en otro momento, ¿no? Ahí vemos la opción. Ese espacio nos permite medir, olfatear las voluntades también, ¿no? Porque si no hay voluntades, por más técnicas que utilicemos, ¿no? Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y
y menos en un momento, en un segundo, ¿no? Eso es lo que podría decir. Bien, si no tienen ninguna Gracias, Vanessa. pregunta adicional, pues agradecemos a cada uno la participación en este espacio y no queremos finalizar sin a cada uno la participación en este espacio y no queremos finalizar sin antes invitarlos a participar en el curso que se va a desarrollar dentro de pocas semanas, Comunicación no violenta y resolución de conflictos, a cargo de Gustavo Moreno. Va a ser un curso que tiene una duración de 4 semanas, son 24 horas pedagógicas y se van a dar los días martes y jueves. Quienes deseen mayor información pueden escribir a través de formación.continua@uarm.pe o a diego.tapia@uarm.pe. También les he compartido un enlace a través del chat para que puedan ver la malla curricular que se está planteando en este curso. Gustavo ha tenido la generosidad de compartirnos un pequeño extracto de lo que se va a desarrollar durante este curso, ¿no? Ya nos ha generado un pequeño abrebocas para que podamos animarnos a participar en este curso, que estoy seguro va a ser muy enriquecedor para cada uno de los participantes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Gustavo, también por la participación y el tiempo. Nos estamos viendo próximamente en el curso. Gracias a ustedes y cuídense mucho.